¿Has escuchado hablar de los hoyos gigantes que se tragan casas, calles e incluso personas? El 28 de febrero, en Estados Unidos, un hombre dormía y un socavón y se lo tragó la tierra. En Guatemala también, en Estados Unidos, Florida, el 28 de febrero. ¿Qué nos podrá responder acerca de esto? Solo el señor Freddy que tú tienes Alexis. al lado, Freddy Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muy Freddy? buenos días, Matilda. Bienvenido. Buenos días, Daniel. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que ha saltado a la palestra por todo este misterio que rodea el surgimiento de estos pequeños y grandes a veces agujeros en la Tierra. Ajá. ¿Qué ocurre? Principalmente se dan varias teorías que tienen que ver primero con el hecho de que puede ser probablemente algún tipo de napa subterránea que se esté llevando este material, ¿cierto? Esta Tierra. Pero esta Tierra no va a dar a ningún lado. No hay pruebas de que estas napas sean el origen de este fenómeno. Se hablan hasta 28 metros de profundidad, son socavones bastante grandes. Y quedamos cortos, la ciencia queda corta también con la explicación. Quedamos cortos, ¿por qué? Porque hasta 40 metros, uno de los últimos agujeros que sucedió en China. Hay alrededor de 30 en China. Eso es tremendo. Lo que es el gobierno chino está tratando de dar explicación y dice, no, son fenómenos que tienen que ver con la minería. ¿Y diámetro importante? 40 metros, uno de los más importantes. Mira, Oye, mira, estamos viendo imágenes de estos socavones que a mí lo que me impresiona es que son circulares porque podrían tener una figura amorfa, digamos. Son uniformes. Sin definición, pero son redonditos los Lo que hoyos. sucede ahí, Matilda, es que efectivamente si fuera un fenómeno de carácter natural, como se le quiere dar explicación, no tendría por qué tener un contorno perfecto. En Guatemala, que es una de las cosas más impactantes de los agujeros en Guatemala, es que están casi como cortados con un compás. El diámetro es perfecto. Oye, ese hoyo es impresionante, el que estamos viendo en imágenes. ¿Ah? Ahora, ¿dónde va a dar esa agua? Es la pregunta que te queremos hacer. ¿Tienes respuesta para eso? Los científicos todavía no pueden dar una respuesta correcta a esto. ¿Por qué? Porque el diámetro que tienen estos agujeros, ¿cierto? Podría decir que la pérdida de agua sería gigantesca, brutal. Un lago se podría vaciar en un par de días, sin embargo, no sucede. Freddy, esta mañana yo veía en un programa de televisión donde se hizo un reportaje también. ¿Ves otros canales? Sí, veo todos los canales. Por pues. Dios. Donde se hizo un reportaje que me pareció interesante, pero también bastante simple, porque se dio una respuesta y no se cuestionó más allá al motivo por el cual se producen esto, y la respuesta era que son zonas más o más llenas de minerales y sales, en algunos casos más secas, por ejemplo en el norte de Chile, zonas más propensas, y también zonas más tropicales donde hay más agua. Claro. Ahora, se daban razones distintas. En el caso del norte era que había muchos minerales, en el caso de zonas más tropicales era que había agua que escurría bajo las napas. Entonces, también me queda ahí un cierto vacío porque son dos razones distintas. Claro, digamos. toma en cuenta que la solución es demasiado aleatoria. Es como decir, oye, esto sucede en el desierto, es porque es muy seco. Sucede en el sur de Chile, no, es que es muy húmedo. ¿Simplificamos la respuesta? Simplificamos la respuesta, y al simplificar la respuesta la gente no se cuestiona. Pero creo que deben haber mayores cuestionamientos, porque el primer agujero que apareció en Guatemala, que es el más grande, apareció cuando empezaron a utilizar el famoso colisionador de hadrones. ¿Qué sería eso? ¿Qué es eso, Freddy? El colisionador de hadrones es un experimento que partió en Europa que tiene que ver con... Hadrones, con D. Suena como ladrones, pero sin la L. Claro, suena parecido, pero tiene que ver con la creación de la partícula cero, de la molécula de Dios. ¿Se recuerdan que había mucha gente que decía que no podía recrearse ese fenómeno debido a que podríamos estar destruyendo la Tierra en el momento de realizar este fenómeno, digamos, este experimento? ¿Ya? ¿Y esto respondería a eso tal vez, dices tú? Hay algunos, digamos, investigadores, hay algunas teorías que apuntan a que este es el origen, digamos, de estos agujeros gigantes en la Tierra. Y hay otros que creen a pie juntillas, y a no dudarlo, en experimentos gubernamentales con armas de antimateria. Oye, porque registro de esto se tiene no hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la historia? ¿O son en este último tiempo hemos sido testigos de más agujeros? Mira, a diferencia de lo que ocurre con estos crop circles, ¿cierto? Estos círculos, digamos, en los cultivos, que vienen desde el siglo XVII registrándose. Esos círculos perfectos que se producen. Exacto. Claro. De estos agujeros no se tenía noticia, y tómenlo bien en cuenta usted, señor y señor que está en la casa, porque increíblemente en cualquier lugar del mundo puede suceder esto, de estos socavones de tierra.
Yo les tengo un poco de miedo, porque en realidad en cualquier lugar y en cualquier momento puede suceder. Porque uno podría pensar en sectores rurales, de Claro. tierra más como que no es muy apta para la construcción, pero en zonas urbanas también. Sí, edificios de completos hecho, han sido succionados por estos socavones de tierra. Ahora, Tú decías que fue el 28 de enero o 28 de febrero. febrero. Ahora, hace pocos Ahora, días sí, atrás en fue que Florida. Claro, un para hombre fue cerrar, succionado por Todavía la no tierra. encuentra el no, cuerpo. claro, ¿Ah? y para cerrar un poco el tema que veníamos hablando, Siento que hay un agujero. No. Ay, para cerrar un poco el tema que veníamos hablando, históricamente estos agujeros gigantes en la Tierra no son anteriores al 2007. Ya, no hay 2007. registro. No hay registros anteriores. Ah, no miércoles. puedo creer. Ahora, hay un tema que es bastante... Perdón, Freddy, eso da un poco de razón, da crédito a tu teoría Sí, que planteas. por Del supuesto. hadrones. Explica bien esa teoría para que la gente entienda también el caso. Los científicos pensaban crear la primera molécula que dio origen a la creación del todo. Ah, claro. ¿Ya? Y esto se tenía que hacer, digamos, a través de un experimento en el que ellos iban a recrear ese instante. Había muchos teoristas que decían que no se podía realizar. ¿Por qué? Porque esa molécula, al momento de crearla, podríamos estar haciendo el efecto contrario, destruir todo lo que existe. No sucedió, porque ese experimento funcionó positivamente. Y de hecho ya lograron identificar esa molécula. Pero han sucedido cosas bastante extrañas desde que esto partió. ¿Ya? ¿Qué cosas serían? No nos Una- contestes, porque vamos a hacer una pausa brevísima. Y a la vuelta queremos que nos cuentes esas cosas extrañas que han ocurrido en torno a lo que... A la nos vuelta has comentado. develaremos el real origen de este misterio. Sabremos si algo tiene que decirle un marciano en cuanto a estos agujeros. A la vuelta de comerciales seguimos a las 11. Mira, lo más impactante de este fenómeno es el hecho de que esta cantidad de tierra, que digamos debiese partir a algún lugar, ¿cierto? Estos agujeros, no llega a ningún lado. No tiene destino. ¿Dónde se va? Es como si la tierra se esfumara. Es como si en el momento que sucede este fenómeno, no solamente se hace este agujero, ¿dónde va a parar esa cantidad de tierra? Un hoyo de 30 metros de diámetro y 40 de profundidad. Es harta tierra. Es bastante cantidad de tierra. ¿Dónde está? Muchos dicen que puede ser también... A ver, entendámoslo, y esto en la casa espero que la gente se lo tome con bastante tranquilidad, porque lo que vamos a hablar es muy, muy serio. Ya. Probablemente uno de los orígenes de estos fenómenos es una nueva arma de antimateria. Antimateria. Ya. ¿Y de ¿Quién qué tendría se el trataría poder de esta eso, arma? Freddy? Alexis? Hay un par de gobiernos que ya empezaron a experimentar con el tema de la antimateria. ¿Qué es la antimateria? La antimateria es, pongámonos así, hagamos ciencia ficción. Existen los átomos, ¿cierto? Y un átomo de antimateria. Todo lo que es positivo es negativo. Todos nosotros tenemos en cierto universo un reflejo. Ya. Y en este caso la materia también tiene antimateria. ¿Y la antimateria destruye la materia? Exactamente. En el momento en que colisionan estos dos átomos, todo lo que rodea esta colisión desaparece. Oye, Freddy, antes que siga explicando, tú hablas de algún par de gobiernos. ¿Será Estados Unidos entre ellos? Porque las zonas también de agujeros han sido precisamente en Tampa, Florida, donde desapareció Jeff Bush y otros más. ¿Cuáles son los gobiernos que tú señalas? Me encantaría dar nombres con certeza, pero creo que tú has apuntado en el primero. Estados Unidos es uno de los países que está experimentando con ¿Y por este qué tipo de experimentan cosas. el mismo Estados Unidos? Bueno, principalmente tú sabes que aquí hay una maniobra de carácter publicitario, desviamos la atención. Oye, ¿cómo vamos a hacer nosotros los que experimentamos si nos pasa a nosotros mismos? La gente en Estados Unidos es muy crédula. Ajá. Nosotros investigamos un poquito más. Ahora, en Europa también hay un par de gobiernos que tienen alguna cercanía con Cuando esto. tú hablas de gobiernos que estarían experimentando con la antimateria, ¿cuáles serían? Bueno, ya hablamos del caso de Estados Unidos. Hablamos también en Europa el caso de Alemania y Francia. Ya. Esos serían los gobiernos que están mucho más cerca de esta experimentación. Oye, porque es peligroso. En estos días, Corea del Norte, entiendo, y Estados Unidos están de alguna manera, lamentable, ya casi atrincherados. Algunos para- investigadores americanos, para un supuesto y conflicto. ojo con esto, algunos investigadores americanos, y quiero que le pongan atención en sus casas, están hablando de que Corea es el que experimenta con los agujeros en China, Wow. utilizando un arma de similares características. Pero entonces, ¿cómo se explican los otros agujeros? Los de los latinoamericanos, los que hay en Estados Unidos, los que hay en Alemania. Tenemos un efecto reflejo, ¿cierto? Los mismos gobiernos están experimentando en distintos lugares. ¿Para qué? Para desviar la atención del real, en este caso, de las reales intenciones. En Chile no tenemos registro de ninguno aún. Mira, increíblemente Yo sé de algunos. tenemos el Hay registro... algunos socavones en el norte. Sí, en Alto Hospicio. Sí.
Ahora, ¿qué sucede en Alto Hospicio? Bueno, yo he investigado un poco el tema y quisiera que la gente en Alto Hospicio también se lo tomara con tranquilidad. Que porque, nos ven mucho, ¿ah? Porque en el fondo lo que está sucediendo acá sí efectivamente es un fenómeno de napas subterráneas. Los socavones no tienen esta forma circular perfecta y ya habían antecedentes. O sea, la gente, digamos, que vive en ese sector se había puesto un antecedente de la inhabitabilidad del lugar debido a esto mismo. Claro, y ahí en el fondo tienen que realizarse estudios más rigurosos. Estudios de suelo más rigurosos antes de construir. Sí, porque, perdónenme, ahí se ve un diámetro bastante inferior al que veníamos viendo y irregular, no es este diámetro perfecto. No es un contorno. Sí. Ahora, eso es lo extraño. Hace unos momentos atrás, estuvimos viendo incluso un agujero que estaba en un curso de agua, ¿se lo recuerdan? Sí. ¿Dónde va a parar esa cantidad de agua que se va por este agujero? Eso es como el triángulo de la Bermuda. Ya te digo. ¿Desaparecen cosas ahí? Bueno, y tú lo sabes, y tú también, Matilda, el mundo está rodeado de fenómenos que no podemos explicar. Este de los agujeros gigantes tiene, el día de hoy, una teoría a la cual yo me sumo, que tiene que ver con el hecho de la existencia de una civilización en el interior de la Tierra. Wow. Creo yo que voluntaria o involuntariamente esta civilización está afectándonos a nosotros en la superficie. ¿Serían como intraterrestres? Sí, habitantes de la litosfera. ¿De la litosfera? Habitantes. Wow, aquí hay variadísimas Hay una suerte de teorías, pero quiero afirmarme en algunas palabras que leí en algún momento y permítanme y discúlpenme en la casa y ustedes también que haga la lectura de algo que trae. Por favor, con esa lectura nos vamos a comerciales, Freddy. Ah, bueno, el tema. Mira, si alguien tiene alguna duda, esto aparece en la Biblia, San Pablo Díaz en la carta a los Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿De qué está hablando? De más humanidades, no solo la que está en la superficie.